Bueno, como siempre, a veces cuesta decidir un poco qué mensaje, ah, qué mensaje elegir, porque Dios está hablando en tu corazón y hay varias cosas, ¿no? Y tenía medio preparadas dos cosas, pero me he decidido por una de ellas, ahora veréis cuál. Ah, la otra la veremos más adelante. Y era un poquito la continuación de la predicación de Eduardo del domingo pasado. No quiere decir que no predicase todo lo que tenía que predicar, no es eso. Pero me surgieron preguntas de su predicación y una de las preguntas que me surgieron es si yo me he perdonado a mí mismo. ¿Os acordáis que nos habló del perdón? ¿Eh? Y, me preguntaba eso, si yo me he perdonado a mí mismo y cuántas veces vivimos con la autocondenación de cosas que hemos hecho y que no nos hemos perdonado cuando Dios ya nos ha perdonado. Pero bueno, será para otro momento, ¿vale? Pero pesa más en mi corazón otro mensaje. Leyendo la palabra en estos días, llegué a una palabra, a unos versículos. Creo que no lo he borrado. Bueno, en el que decía, y esta fue la tercera vez en la que Jesús se presentó a sus discípulos después de haber resucitado. Y me generó un poco de inquietud, ¿no? De pensar en, bueno, a ver que a las veces que Jesús se presentó a sus discípulos después de haber resucitado, ¿qué les dijo? ¿No? ¿Qué les dijo? Eduardo nos predicó hace unos meses de algo parecido, en el que decía que la última vez que Jesús estuvo con los discípulos, pues no les contó chistes, ¿no? No les dijo cualquier cosita, no. Estableció cosas, ¿no? Cosas importantes. Yo no sé si puso él el ejemplo o no, pero es algo similar en el que las veces en las que Jesús, en su lecho de muerte, después de haber resucitado, ¿qué hace? Se encuentra con sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué trató cosas importantes, de establecer? ¿No? Cosas fijaros, con las que quieres despedirte, con las que quieres dice en Hechos 1:3, que quieres que después de muertos, fuertes, un poco, digamos, se les presentó un legado como dándoles así pruebas evidentes de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les hablaba del reino de Dios. Así que Jesús, después de morir, después de resucitar, después de hacer la obra de redención para todos aquellos, como orábamos antes, para todos aquellos que dicen sí, que dicen te necesito Jesús, sé mi Salvador porque yo no puedo, se presenta y pretende en estos primeros versículos que leemos, pretende establecer dos cosas. La primera, darles pruebas evidentes de que estaba vivo. No dejar duda ninguna de que no había resucitado. No dejar duda ninguna de que el cuerpo había sido robado. Sino dar pruebas evidentes de que estaba vivo. De que había resucitado. De que era Dios. De que la obra continuaba. De que eso no se había quedado ahí. ¿Vosotros os acordáis cuando éramos pequeños? Bueno, pequeños. Algunos también vemos películas de indios ahora de mayores. Pero normalmente cuando llegaban los vaqueros, ¿no? Y iban a matar a los indios, ¿qué es lo que trataban de hacer siempre? ¿Matar a quién? ¿A quién? Al jefe. Trataban de matar al jefe, porque mataban al jefe y era como, ¿a quién? ¿No? Entonces, los discípulos se podían sentir así. Hemos estado 3 años detrás de este hombre que nos ha contado que era Dios, que nos ha contado que era el Mesías, que le hemos visto hacer milagros, y cuando vienen a por él ni se defiende. Y lo matan. Y nos hemos quedado sin él. Pues Jesús lo que viene a hacer es dejar claro. Todas las cosas que os he contado son ciertas. Soy Dios. Soy el Mesías. Soy el Cordero prometido que vino a limpiar los pecados de este mundo. Soy de aquel del que hablaba el profeta Isaías. Soy aquel de que todas las profecías hablaban. Soy yo. O mejor dicho, yo soy. ¿Verdad? Yo soy. El caso
es que dejó establecido que había resucitado, bien clarito, se presentó una y otra vez, y después de esto les hablaba del reino de Dios. Les hablaba del reino de Dios. Seguía interesado en el que ellos siguieran experimentando las verdades del reino de los cielos. Siguiente, o una de los encuentros, para fortalecer todavía más que había resucitado y que su sacrificio no había sido en vano. Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Y ya en este mensaje, en este pasaje, mejor dicho, en este encuentro, Jesús ya empieza a perfilar un poquito más el por qué se presenta a sus discípulos y cuál es lo que tienen que hacer. Vamos a ir como un poquito paso a paso, ¿verdad? Dice Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después de esto, le dijeron a los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y Tomás les contestó, si no veo sus manos, las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, ¿os acordáis que su costado fue atravesado, ¿verdad?, por una lanza, por el soldado romano? Yo no lo creo. Esta fue la contestación de Tomás. Si no veo sus heridas, si no puedo meter mi dedo en sus llagas, en sus heridas, en su costado, mi mano, no lo voy a creer. Había incredulidad en Tomás, ¿verdad? Dice que 8 días después de esta conversación, se hallaban los discípulos reunidos de nuevo en la casa y esta vez estaba también Tomás. Tenían las puertas cerradas. ¿Sabes por qué tenían las puertas cerradas? ¿No te he oído? Por miedo. Lo vamos a ver después en otro pasaje, que lo dice bien clarito. Dice, tenían las puertas cerradas. En el siguiente dice, tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos, por la persecución, por todo lo que había sucedido con los judíos, por los azotes, por todo lo que se les venía y ya les estaban pasando. Dice, pero Jesús entró, aún con las puertas cerradas, y poniéndose en medio de ellos, los saludó diciendo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo, mira mis manos, y trae tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. No seas incrédulo, sino cree. Tomás exclamó entonces, mi Señor y mi Dios. Reconoció, ¿verdad? Reconoció. Vamos a dar un poquito de énfasis a esto y continuamos con lo que nos queda de este pasaje. Yo veo aquí, me puedes llevar a la contraria si quieres, o hay varios enfoques. Yo veo aquí que cuando Jesús le dice, no seas incrédulo, sino cree, no le está pidiendo que crea. No le está aconsejando que crea. No le está diciendo única y exclusivamente, hombre, Tomás, pero ¿cómo has dudado, hombre? ¿No me ves? Empieza a creer, hombre. No. Yo creo que fue una determinación. Fue un decretó sobre la vida de Tomás y le dijo, no seas incrédulo, cree. A lo mejor no así, con tanto, como me he puesto yo ahora, así como, seguramente con mucho amor le diría, no seas incrédulo, cree. Dice la palabra que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Yo creo que en el momento que le está diciendo a Tomás, cree, está generando fe en la vida de Tomás. Está generando fe en la vida de Tomás. No seas incrédulo, hombre, mírame, cree. Y dice que en ese mismo instante, Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. En ese mismo instante la incredulidad de Tomás desapareció y creyó. Creyó. ¿Necesitó ver? Sí necesitó ver. A veces nosotros también necesitamos ver, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios, Señor, dame una señal? ¿Sabes que Dios te está demandando algo? ¿Sabes que Dios te está dirigiendo hacia algún lugar? ¿Sabes que Dios está poniendo tus pies sobre las aguas? Donde no podemos controlar la situación. Sabemos que es de Dios, pero le decimos, Señor, necesito.
necesito. Y yo creo que no está mal. Personalmente creo que no está mal. Gedeón le pidió al Señor una señal, ¿cierto? Y se la pidió 2 veces para no, por si acaso eran casualidades. Se la pidió 2 veces y Dios le contestó. Y Dios le contestó. Y déjame recordarte algo. El pueblo le pidió a Gedeón, tú y tus hijos, ser reyes sobre nosotros. Y Gedeón tenía bien claro quién era el rey. Y dijo, no me metáis en estos líos. Este pueblo solo puede tener un rey. Y se llama Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Gedeón sabía perfectamente quién era Dios, pero necesitó que Dios le hablara, ¿verdad? Solamente como inciso. Mi Señor y mi Dios, dijo Tomás. Y Jesús le dice, ¿porque crees, me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿A quién se está refiriendo? Dichosos aquellos... Esta versión dice, dichosos los que creen sin haber visto. Déjame añadir de forma santa, nada que ver con lo que dice Apocalipsis, de que no quites ni una coma ni añadas una coma. Vamos a explicar este versículo de otra manera. Benditos, dichosos, alegres, aquellos que creerán después de este momento, del momento en el que Jesús estaba con los discípulos, sin haber visto. ¿De quién estaba hablando? De ti, Indalencio. Bueno, eso, Inda. Dichosos de aquellos que desde este momento, o mejor dicho, dichosos aquellos que verán después de que yo me marche y sea ascendido a los cielos y ya no me van a poder volver a ver como me estáis viendo vosotros. Después de esos 40 días después de la resurrección, dichosos aquellos que que creerán sin haber visto. Parece que se está perfilando. Parece que Jesús está estableciendo ciertas verdades. He resucitado, mi sacrificio no ha sido en vano. Y les está dejando bien claro a los discípulos que tendrán que contarle a otros las buenas nuevas. ¿Cierto o no? Parece que Jesús tiene muy claro la línea que quiere dejar a su iglesia. La línea que quiere dejar a su iglesia. Déjame repetirlo. Muero, resucito, os testifico, dejo incluso que solventéis vuestras dudas con mi cuerpo, que podáis meter la mano en mi costado y tocar las llagas de los clavos de mis manos y de mis pies. Pero os dejo una cosa clara. Tendréis que contarle a los que no me van a poder ver estas verdades. A mí me apasiona pensar que Jesús, antes de marchar, dejó tan establecido en el ADN de la Iglesia la necesidad de compartir las verdades. Las necesidades de compartir las verdades del Evangelio. Dejando la responsabilidad a los discípulos, a todos aquellos que creyeron. Dejar esa necesidad, dejar esa responsabilidad de que tenían que ser la generación que hablase a la siguiente generación. Y que a su vez esa segunda generación sería la que hablase a la tercera generación. Y así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántos escalones generacionales ha habido desde este momento hasta nosotros? Se cuenta que son 25 años por generación más o menos, podemos establecer. Aarón, 2000 entre 25... ¿Cuántos? 80. Yo no voy ni a mirarlo, son 80. 80 generaciones. 80 generaciones han pasado. Y cada generación, la uno, ha sido responsable de la segunda. Y la segunda de la tercera. Y la tercera de la cuarta. Y tú y yo, o aquí, está la 80, las 79. Bueno, hay algunos que pertenecen a la generación de... Algunos ya sois bastante mayores. Pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y vamos a seguir. Porque Jesús no solamente vino y dijo, oye, haz.
sino que les dejó los recursos y les indicó por dónde. Y vamos a seguir leyendo. Fijaros. Vámonos a los versículos anteriores, en Juan también, capítulo 20, del 19 al 23. Al llegar la noche, aquel mismo día, primero de la semana, los discípulos estaban reunidos. Tenían las puertas cerradas. ¿Por qué, María José? Porque tenían miedo de los judíos. Se lo digo a ella porque antes lo ha sabido, no porque yo le estoy diciendo nada directo a ella. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. De nuevo vuelve a decir: mirad, mirad. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús dijo de nuevo: paz a vosotros. Parece que les dice 2 veces paz a vosotros, ¿verdad? Tenían miedo y dice Jesús: yo os doy mi paz, no como el mundo la da. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿sí o no? Jesús estaba contrarrestando con sus palabras, decretando verdades sobre la vida de los discípulos. Tenían miedo, Jesús lo sabía, y de nuevo les dice: paz, tranquilos, tranquilos, paz, tranquilos. Yo estoy aquí, voy a estar con vosotros hasta el fin, tranquilos, paz. Y les dice: como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. Está de nuevo volcando sobre los discípulos la responsabilidad, el enviarlos. Ya les había enviado anteriormente, ¿sí o no? Antes de Jesús morir, antes de que Jesús entregase su vida en la cruz, ya les había enviado varias veces. Y vamos a ver un detalle sobre esto un poquito más adelante. Y les dice: así como el Padre me envió, así como yo tenía un propósito que cumplir, así como Dios el Padre había establecido que yo cumpliese un propósito, un ministerio, una misión, un trabajo, así yo os envío a vosotros. Porque tenéis una misión, un propósito, un trabajo que realizar. Y les dice, dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: recibid el Espíritu Santo. Y les dice: a quien perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. Me gustaría explicar un poco esto. No quiere decir que nosotros tengamos el poder, la autoridad, para decir: a ti sí, a ti no. A ti tampoco y a ti sí. No. Lo que estaba haciendo Jesús era darles la autoridad para que con su mensaje, transmitiendo el mensaje, y cuando la gente lo recibiera, los pecados fueran perdonados, y aquellos que lo rechazaran, no ser perdonados. Porque dice la palabra de Dios que solo hay un nombre bajo la tierra en el cual podemos ser perdonados y salvados, y ese es Jesús. ¿Quién soy yo para decidir si a Anderson sus pecados le son perdonados o no le son perdonados, si él se ha arrepentido delante de Dios? No, pero como no me cae bien, pues sus pecados no son perdonados. Que se vaya a otra iglesia a ver si alguien le perdona. Aquí no van a ser perdonados sus pecados. Jesús no estaba estableciendo algo así, como hay veces que se enseñan en algunos lugares. Jesús lo que le estaba diciendo es: vosotros tenéis la autoridad para ir, predicar el mensaje. Y donde seáis recibidos, quedaros. Y predicad. Y donde no seáis recibidos, ¿qué les dijo? Sacudís el polvo de vuestros zapatos y a otra cosa. Y a otra cosa. Porque no hay que echarle las perlas a los cerdos. No sé si el versículo más difícil de manejar, ¿verdad? El de las perlas y los cerdos. Pero lo que está haciendo Jesús es quitar el miedo que tenían, darles el Espíritu Santo, soplar sobre ellos lo que les faltaba y darles la autoridad para ir a predicar el mensaje. Todos sabemos que es necesario tener el Espíritu Santo para ser testigos, ¿cierto? Porque ¿cómo ser testigo de algo que no he visto? ¿No? ¿Cómo ser testigo de algo que no he visto? Qué difícil. ¿Te imaginas, Sol,
que te mandan, te llaman, te recibes una carta, una notificación del juzgado, que tienes que ir a declarar acerca de un asesinato que ha habido en... Y tú dices, pero si yo no he visto nada. No, pero es que como usted era amigo, o amiga en este caso, perdón, amiga del hombre que se supone que es el asesino, venga usted a testificar. Y llegas allí y te empiezan a preguntar, ¿y dónde estaba usted el 24 de agosto de... Pues creo, en mi casa. Tiene una coartada, estaba con mi marido y con mi hija Nicole. Ok. Bien, ¿y qué vio usted? ¿Nada? No, hombre, pero testifique que vio. Que no vi nada. No, hombre, pero usted no puede venir aquí para no contar. Que no vi nada. Pues qué importante es tener el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando decimos tener el Espíritu Santo, no estamos hablando de hablar en lenguas, no estamos hablando de profetizar, estamos hablando de haber recibido el Espíritu que nos ha perdonado. Me explico rápido porque este no es el mensaje. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre determina cuál es el propósito de salvación para el mundo. El Hijo, Dios Hijo, se hace carne. Estamos mandando esos vídeos en el que vamos a estar estudiando todas estas cosas de doctrina. Se hace carne y concluye el sacrificio del Cordero sin mancha. Y después Jesús dice, es necesario que yo me marche para que Él, el Espíritu Santo, venga. Él os recordará, Él os guiará, Él abrirá vuestros ojos, Él os enseñará, ¿verdad? Entonces, cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón, cuando una persona reconoce que hay pecado en su vida, ¿quién viene a limpiarle? El Espíritu Santo. También dice la palabra muchas veces el Espíritu de Cristo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es necesario que venga el Espíritu Santo, que habite en vosotros, que seáis sellados con las arras del Espíritu. ¿Para qué? Para que podáis hablarle a la gente de la diferencia entre vivir en pecado y vivir en santidad. Porque el mensaje no es ven a la iglesia. El mensaje es Cristo te puede salvar. El mensaje es Cristo te puede hacer nuevo. Cristo te puede perdonar. Para eso es necesario que tengamos el Espíritu Santo. ¿Tú crees que puede haber creyentes sin el Espíritu Santo? La promesa es, cree y recibes el Espíritu de salvación. Cree y recibes el Espíritu Santo que te limpia. Entonces es necesario, ¿vale? Es necesario que el Espíritu Santo esté, además de darnos poder para testificar. En Hechos de los Apóstoles dice, vamos a verlo un poco más tarde, pero para completar este pequeño inciso, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. No hablaremos de nuestra propia cuenta. Decía Jesús que ni Él hablaba de su propia cuenta, sino que Él hablaba todo lo que el Padre le había dado a hablar. ¿Cuánto más nosotros? Antes estábamos orando, antes de la reunión, y alguien decía, no queremos ser fans de Jesús. Queremos ser seguidores tuyos, Jesús. No queremos solamente la moda de ser fan. No, queremos ser seguidores tuyos, Jesús. Cuando somos seguidores de Jesús, es cuando verdaderamente podemos testificar de lo que ha sucedido en nuestra propia vida. Y Jesús les dijo, recibid el Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. Id a predicar el Evangelio. Y los que reciban el mensaje serán perdonados. Y los que no, allá ellos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero fíjate qué importante es el plan que el Señor tenía. Hemos dicho antes que más veces, tiempo atrás, ya les había retado, enviado a predicar el Evangelio, ¿verdad? Mateo 10, capítulo 10, versículos 5 y 6. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No os dirijáis a las regiones de los paganos, ni entréis en los pueblos de Samaria. Id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Okay. Está claro, ¿no? Primeramente el mensaje ¿para quién era?
para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero les dice, no os dirijáis a las regiones de los paganos, a los que no sean israelitas, y ni se os ocurra entrar en los pueblos de Samaria. Mirad, hace muchos años escuché este detalle. Me gustó. Y creo que tiene en parte cierta razón. Sabemos el problema que había racial entre los judíos y los samaritanos, ¿cierto? Los samaritanos eran un pueblo que se había juntado con todo lo que le había querido, y ya sabemos que los judíos son judíos. No se podían mezclar con otros pueblos, sus hijos no podían tomar hijas de otros pueblos, sus hijas no podían ser entregadas a hijos de otros pueblos. Y había ahí un lío. Si nos vamos a la mujer samaritana y tantas cosas que podemos leer. El buen samaritano. ¿Por qué Jesús escogió un samaritano? Para poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque quería retar a los del pueblo de Israel a deciros qué pensáis, que solamente vosotros, es que somos hijos de Abraham. Pues ahora déjame decirte una cosa. Y les suelta la parábola del buen samaritano, aquel que no era tomado en cuenta porque pertenecía a un pueblo que se había apartado de Dios, que hacía las cosas, comillas, les daba la gana. Y les dice, no vayáis, no vayáis. Pero hay algo curioso. En Hechos de los Apóstoles, cuando les dice, esperad en Jerusalén la promesa del Padre, no os mováis de aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo, y entonces recibiréis poder, y me seréis testigos. ¿Qué les dice? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me genera algo, escuché hace tiempo y me sigue generando lo mismo. Qué curioso. Cuando les manda a los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, les dice solamente a los judíos, no vayáis a Samaria. Pero cuando han recibido el Espíritu Santo, cuando van a recibir el Espíritu Santo en breve, les dice, ahora sí, ahora sí. Jerusalén, donde vivís, Judea, toda la región, Samaria, ahora ya podéis ir. Ahora ya podéis ir porque habréis recibido poder y habrán pasado muchas cosas en vuestra vida. Habéis tenido un encuentro, hemos tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, en el que hemos sido perdonados y en el que hemos experimentado el perdón. Y si lo unimos con el mensaje de Eduardo el domingo pasado, cuando recibimos perdón podemos dar perdón, ¿cierto? Y muchos prejuicios se caen de nuestros ojos. Muchas cosas que hay en nuestro corazón en contra de gente se caen. Y los que no se caen, Dios sigue trabajando para que se caigan. Y les dice, ahora sí. Ahora que habéis experimentado el poder, ahora que habéis experimentado el encuentro con el Espíritu Santo, ahora ya no vais a ir en vuestras propias fuerzas. Ahora iréis. Ahora iréis con el poder del Espíritu Santo. Y ya no importará si son samaritanos. Ya no importará si no son judíos. Ya no importará si son gentiles. Porque iréis hasta lo último de la tierra. Iréis hasta lo último de la tierra. Así que vemos que Jesús sigue estableciendo en la vida de los discípulos, de los apóstoles, cuál es la función. ¿Cuál es la función? Y les equipa. Y les equipa. Dice, siguiente capítulo, Jesús sigue enseñándoles más acerca del reino. Y dice, después de esto, en Juan 21, del 1 al 13, después de esto, Jesús se apareció otra vez más a sus discípulos. Otro encuentro. A orillas del lago de Tiberias. Y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo. Este seguía allí. Este es el mismo que dijo, necesito. Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos más de Jesús. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. ¿Os acordáis de cuál fue las palabras que Jesús, las primeras palabras que le dijo Jesús a Pedro cuando se encontró con él? ¿Qué le dijo? Que sería pescador de hombres.
Así le dijo, serás pescador de hombres. Y Pedro dice que dejando las redes, le siguió a Jesús, ¿verdad? Pero no es que dejase las redes para siempre, ellos seguían pescando. Su trabajo era seguir pescando. Pero yo me pregunto si quizás todavía los apóstoles estaban un poco perdidos y era necesario que Jesús siguiera insistiendo una y otra vez. Porque el hecho de que fueran los primeros discípulos, el hecho de que fueran nombrados apóstoles, no les hacía superhombres, que entendieran las cosas antes de que se las dijeran. Tampoco eran superhombres que les dijeran las cosas una sola vez y ya lo entendieran, sino que necesitaban seguir escuchando. Y yo creo que este encuentro, el último encuentro que vamos a ver, es el encuentro en el que Jesús les testifica de qué es lo que puede suceder, si ellos hacen la función que les está encomendando. Entonces dice que se va a pescar y los demás le contestaron, nosotros también nos vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Ya les había sucedido esto más veces, ¿verdad? Ya les había sucedido lo mismo. Qué raro. Yo creo, Lupe, que cada vez que ellos no pescaban nada, se pensarían, este Jesús está por aquí y nos va a enseñar algo. Y nos va a dar en el hocico, nos va a recordar algo que se nos está escapando. Y dice que cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que fuera él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no habéis pescado nada? Nada, le contestaron. Y Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y pescaréis. Y así lo hicieron. Y dice que luego no podían sacar la red por los muchos peces que habían cogido. Entonces aquel discípulo, dice, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, este es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro estas palabras, dice que se vistió porque estaba sin ropa, y no te tomes estas palabras de forma literal, no es que estuviera desnudo, es que estaba faenando y se habría quitado las cosas que le sobraban para faenar. Pero dice que poniéndose la ropa, se tiró al agua. Los otros discípulos fueron más tranquilos, ya sabemos que Pedro siempre era más impulsivo, y dice que llegaron hasta la playa con la barca. Pedro se tiró nadando hasta que llegó hasta donde estaba Jesús, y el resto se quedó en la barca, y dice que llegaron, ¿no? Arrastrando la red llena de peces, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pez encima y pan. Jesús les dijo, traed algunos peces de los que acabáis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes peces. Dice que eran 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid a comer, venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era él. Dice, sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. En cada encuentro, Jesús se encarga de testificar de que ha resucitado, de que ese es el mensaje que hay que predicar, que Jesús ha resucitado. De nada hubiera valido que hubiera muerto y no hubiera resucitado. Yo no sé si te pasa a ti, pero cuando hablo con personas en la calle y hablamos de Jesús, el otro día me decía alguien, yo creo que este Jesús, porque fue el primer hippie de la historia, y también el primer comunista, porque cogía lo de todos y lo repartía, así me decía. Y también creo que era un tío guay, pero es que creer que nació de una virgen, es que creer que resucitó. Pues Jesús no se encargó en estos encuentros de decirles paz y amor. Bueno, paz sí, lo hemos visto antes, paz, por el miedo que tenían, ¿no? Pero no vino a decirles que soy guay, el primer hippie de la historia, me recordarán. No, ni el primer Che Guevara, ni el primer comunista, ni el primer defensor del reino y era de derechas. No. Jesús se encargó una y otra vez de decirles, he resucitado, he resucitado, he resucitado. Y este es el mensaje que tenéis que llevar. Y ese es el mensaje que tenéis que llevar. Pero ojo, aunque os estoy encargando esto, recordad que os doy el Espíritu Santo para que me seáis testigos.
para que tengáis poder para testificar. Porque incluso cuando os pregunten cosas y no sepáis qué contestar, será el Espíritu Santo el que contestará por vosotros, el que pondrá palabras en vuestra boca. Y no solamente eso, sino que vuestros prejuicios se caerán. Vuestros prejuicios se caerán. ¿O qué crees que le pasó a Jonás? ¿Por qué Jonás no quería predicar a este pueblo? ¿Sabes por qué? No. Les tenía odio. Les tenía odio. Porque era un pueblo que había estado oprimiendo al pueblo de Dios. Y Jonás dice, yo sé, Señor, que si tú me mandas y les predico y se convierten, tú les vas a perdonar. Y yo no quiero. Porque he visto sufrir a mis antepasados. Yo no quiero que sean perdonados. Porque he visto sufrir a mis antepasados. Y Dios le dice, Jonás, yo te estoy enviando. Ve. Ve. Jonás tuvo sus luchas. Claro que tuvo sus luchas. Y Jesús sabía que sus discípulos judíos tenían prejuicios contra los samaritanos. Y les dijo, os doy el Espíritu Santo para que nuestros prejuicios caigan. Les testifica de que ha resucitado, les da una labor para realizar, les equipa con el Espíritu Santo para que sea bajo el poder de su Espíritu y no bajo sus propias decisiones. Y después, en este último encuentro, les da de nuevo una pesca milagrosa. Recordándole a Pedro y a los discípulos las primeras palabras, dejadlo todo, seguidme a mí y os haré pescadores de hombres. Una vez más Jesús les dice, ¿os dais cuenta? Si yo os ordeno, si yo os mando. No es, cuando me refiero ordeno y mando, no es de ordeno y mando, es de mandar de enviar. Si yo os envío, si yo estoy con vosotros, las cosas sucederán. El otro día hablaba con alguien y este muchacho me decía, es un chico del club de motos, y me decía que él llevaba durante muchos años en una iglesia y el Señor empezó a hablarle que tenía que salir de esta iglesia y vivir, bueno, no voy a dar datos para que no se sepa quién es, pero este chico vivía en una ciudad y se congregaba en otra ciudad, en una iglesia de otra ciudad, durante muchos años. Y dice que todo muy bien, todo perfecto, pero Dios empieza a decirles a ella y a su esposa que tienen que empezar a congregarse en la iglesia de su ciudad. Una iglesia donde hay 8 personas. 8 personas. Y dice, wow, ¿cómo voy a dejar la iglesia donde estoy, que estoy a gusto, que estoy involucrado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto? Empezó a relatar todo lo que hacía durante la semana y estaba metido en todos los fregados. De repente Dios le dice, tienes que empezar a dejar esto porque yo te voy a mover y te voy a llevar a otra iglesia, concretamente de su ciudad. Y este muchacho dice, yo estuve luchando, Carlos, porque me iba de una iglesia grande, medianamente grande, me hablaba de 80 y tantas personas, a una iglesia de 8. Dice, y al final hemos obedecido y lo estamos haciendo. Y este muchacho me decía, me pregunto, la conversación entró en este punto y empezábamos a preguntarnos, mejor dicho, el por qué a veces los creyentes no testificamos, no cumplimos la labor a la que somos llamados. Y venía de esta congregación de 8 miembros, ¿no? Y pensamos en lo siguiente, o dábamos varias explicaciones, ¿no? Voy a contar una o dos. La más principal, o dos de las más principales. Una, que a veces caemos en la dejadez, a veces caemos en el costumbrismo, a veces caemos es que estoy usando una palabra que no me sale. A veces nos acomodamos en el, bueno, si está, pero nos damos cuenta de que Jesús estableció cosas importantes
muy importantes y la mayoría fueron estas. Id y predicad, id y predicad, y me seréis testigos. Y esta es la gran comisión, y haced discípulos, id y haced discípulos. Y otro tema que veíamos. Ayer tuvimos, no he cerrado el de la comodidad. Ayer tuvimos un ensayo de alabanza y Junior nos decía muy acertadamente que como músicos no podemos acomodarnos. No podemos solamente decir, como ya sé dar un sol, un re, un mi menor y un do, con eso ya puedo tocar todas las canciones. No, coge tu instrumento, úsalo, estudia, prueba cosas, invierte tiempo. No nos acomodemos. Yo creo que fue muy acertado esto que nos enseñó ayer. Y en nuestra vida cristiana ocurre lo mismo. Tenemos que buscar en la palabra, tenemos que buscar al Señor, tenemos que estar frescos, una relación fresca. ¿Para qué? Para poder dársela a los demás. Si nos acostumbramos, si nos quedamos cómodos. Y otra de las cosas es el hecho de la oposición que la Iglesia tiene en estos días. Siempre la ha tenido. No vamos a ser ahora los más pobrecitos, no vamos a ser ahora los más víctimas, pero ahora es cierto que la Iglesia tiene una oposición. Yo recuerdo cuando me convertí, le hablabas a alguien y la gente te decía sí o no, creo o no creo, quiero o no quiero, pero el ambiente era distinto. Y yo creo que la Iglesia ahora estamos sufriendo una presión mediática brutal. ¿Has escuchado que los brotes del coronavirus, en cuántas iglesias evangélicas ha habido brotes de coronavirus? En muchas, ¿verdad? Incluso han tenido que salir gente de la conferencia evangélica nacional a decir, señores, nosotros vivimos en comunidad, nos saludamos, nos abrazamos, comemos juntos en nuestras iglesias, tenemos relación los unos con los otros, como decía la palabra, y es normal que si alguien tiene gripe se la pegue a otro. Es normal que si alguien tiene un virus se lo pegue a otro, porque no vivimos alejados los unos de los otros, ¿no? Pero yo no he escuchado que en ninguna otra religión, yo no he escuchado, puede que sí, que en ninguna otra religión haya habido brotes de virus. No, es que en una comunidad de testigos de Jehová hubo, no, es que en una comunidad de católicos, yo no lo he escuchado. Tampoco estoy todo el día pendiente de las noticias, pero sí he escuchado en una iglesia evangélica de Móstoles, en una iglesia evangélica de Badalona. Y da la sensación de que muchos medios apuntan a ¿cómo se dice? Sí, a desacreditar a las iglesias, como que fuéramos, yo qué sé qué. Entonces, esto es un pequeño detalle, ¿no? Ahora de lo que estamos viviendo. Pero hablábamos, este chico y yo, acerca de, por un lado, como te digo, ¿no? Del acostumbrarse, y por otro lado, por el hecho de sentir esa presión social contra la Iglesia, que nos callamos la boca. Nos callamos la boca y dejamos de decir que somos creyentes. Y no por temor. Porque si yo te digo la verdad, si yo pregunto aquí ahora quién tiene temor de decir que cree en Dios, yo sé que nadie va a decir que tiene temor, porque no tenemos temor. El problema es que a veces pensamos y decimos, voy a hablar una vez más, y una vez más me van a decir, estoy loco. Una vez más me van a decir que para qué creo. Una vez más me van a decir que por qué si creo suceden estas cosas. Una vez más, una vez más, una vez más y una vez más. Y llega un momento en el que nos venimos abajo y el mayor, y fíjate lo que te estoy diciendo, el mayor de los llamados que Dios ha hecho a la Iglesia, porque es el mayor de los llamados. De hecho, si tú coges tu Biblia, Jesús no dijo, os voy a explicar la gran comisión. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Pero en todas las Biblias, en el encabezado de ese párrafo, pone la gran comisión. Porque toda la Iglesia, en todos los tiempos, ha entendido que ese es el gran llamado que tenemos. De ir y hacer discípulos. De ir y explicarle a la gente
que aquel que fue capaz de ir como un cordero calladito al matadero y ser crucificado, resucitó. Y resucitó para traer perdón de pecados. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Eso es lo que Jesús se encargó de dejar bien claro después de resucitar. Chicos, he resucitado, id y contárselo a otros. Chicos, he resucitado, id y contárselo a otros, incluso a aquellos que nos caen bien. Id y hacedlo. Id y hacedlo. Porque si no, esto lo añado yo, porque si no, vamos a perder el propósito. Vamos a perder el propósito. A mí me encantan las luces. A mí me encanta la alabanza como la de hoy. A mí me encantan las predicaciones como la del domingo de ayer. Pero si todo eso lo hacemos aquí, y nos olvidarnos de venir, coger fuerzas, prepararnos y salir para realizar la labor a la que Jesús nos llamó, perdemos el propósito. Nos convertimos en fans, como se decía antes en la oración de dentro. Señor, no queremos ser fans, queremos ser tus siervos. Queremos ser tus enviados. Y yo sé que he predicado muchas veces acerca de evangelizar, pero creo que de vez en cuando se necesita para que cuando nos levantemos de estas sillas, pensemos y digamos, es mi responsabilidad. Quiero estar preparado cada día para poder decirle a alguien, Jesús te ama. Quiero estar preparado cada día para poder decirle a alguien, resucitó. Resucitó. Y esto puede afectar tu vida. Puede afectar tu familia. Puede, si tú dices sí. Porque estamos aquí. Estamos aquí porque hemos tenido un encuentro con Dios, ¿sí o no? Si no, no estaríamos aquí, te lo aseguro. Y es porque lo que alguien un día nos contó nos afectó para bien, nos influyó para bien. Y aunque seguimos teniendo luchas, y aunque hemos tenido nuestras luchas, y aunque a veces nos hemos apartado, o hemos luchado de no apartarnos, o hemos tenido problemas con hermanos, o hemos dicho ¿para qué invertir mi tiempo? O hemos dicho, o nos hemos quejado, o no hemos entendido, o hemos tenido que seguir buscando. Si estamos y si permanecemos, es porque el mensaje que escuchamos se hizo real en nuestras vidas. Se hizo real en nuestras vidas. Se hizo real en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? Y aún nos estableció el Señor. Apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Mira, si no eres maestro, no vas a poder enseñar como un maestro. Si no eres pastor, no vas a poder pastorear como un pastor. Si no eres apóstol, no vas a poder apostolar como un apóstol. Si no eres profeta, ni te atrevas a profetizar nada, no, ni lo intentes. Pero si no eres evangelista, como los grandes evangelistas que vemos en YouTube o tenemos a nuestros alrededores, no importa. No importa. Porque el llamado que tú tienes, que yo tengo y que la iglesia tiene, es evangelizar. Ese llamado sí es para todos. Ni se te ocurra decir, así te dice el señor Anderson. Así te dice el Señor. Y ni se te ocurra, si Dios no te ha hablado. Ni se te ocurra. Pero ni se te ocurre callar tu boca cuando tienes la oportunidad de decirle a alguien, Jesús te ama. Cuando tienes la oportunidad de explicarle a alguien por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen. Ni se te ocurra callar tu boca cuando tienes que decirle a alguien que necesita ser perdonado. Ni se te ocurra cuando ves a alguien que vive de una manera rastrera. Cuando digo rastrera me refiero a atado por el pecado. Ni se te ocurra callar la boca. Ni se te ocurra callar tu boca. Hay versículos que nos hablan, dice que la sangre de estos pesará sobre nuestra cabeza si nos callamos. Pero no quiero ir por esa línea, no quiero dejar una pesadez en la iglesia. Lo que quiero es decirte, hemos sido llamados. Y Jesús se encargó de dejarle a sus discípulos las cosas claras. Y Jesús se dejó
dejó las cosas tan claras y les dejó equipados. Les dejó equipados. Y tú y yo estamos equipados. Tú y yo estamos equipados. ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Tenemos el Espíritu Santo? Hemos sido perdonados, hemos experimentado. Otra cosa es que hayas recibido lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo y hables o no hables en lenguas o hayas experimentado dones espirituales. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero si tú eres creyente, si tú has sido perdonado, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Chicos, ¿podéis, por favor, Anderson? No sé si experimentaremos un avivamiento como el que se ha vivido en otras épocas. No lo sé. Porque yo me debato muchas veces entre la vida y la muerte de dos versículos. Manada pequeña la que te espera, pero también otro que dice que en los últimos tiempos el Espíritu del Señor se derramará sobre toda carne. Y me debato en esas dos cosas. Hay una que me gusta más, la del lado de que mucha gente conocerá al Señor, ¿verdad? Pero nuestra labor y nuestro llamado no es por lo que sucederá, es por obediencia. Es por obediencia. Vamos a ser sinceros con el Señor. Dile al Señor, úsame, úsame, al nivel que puedas usarme. El otro día, hablando con este muchacho, le contaba cómo Eva y yo nos convertimos. Y fue curioso porque ella fue la que empezó a buscar al Señor, inyectó en mí ese deseo de buscar a Dios, y después fuimos trabajando sin darnos cuenta, ahora lo vemos, como una carrera de relevos. A veces yo iba más rápido que ella buscando al Señor, ella se quedaba retrasada, pero yo tiraba de ella. A veces ella me adelantaba porque yo me quedaba atrasado o me quedaba aburrido, y ella iba ayudándome a continuar hasta que al final juntos encontramos al Señor. Y yo le decía a este muchacho, ¿sabes? Al final uno de los dos encontró al Señor antes que el otro. Pero porque el Señor fue trabajando en nosotros al ritmo que nosotros podíamos ir entendiendo. Al ritmo de las circunstancias que cada uno estaba viviendo. El Señor respetó en todo tiempo cómo éramos y nos fue hablando de cómo teníamos que ser. Uno se convirtió antes, otro se convirtió después. El Señor nunca forzó nada. ¿Qué quiero explicar con esto? Sé sincero, sé sincera y dile al Señor, úsame. El Señor te va a usar donde pueda usarte, y donde tú no puedas, Él se va a encargar. Y déjame decirte una cosa. Yo no te estoy diciendo que mañana vamos a contratar el estadio de la Balastera y vamos a poner a uno de vosotros a predicar allí delante de 20.000 personas. Tú puedes decir, no, es que me genera tal ansiedad. No. Tranquilo. El Señor te va a usar quizás en la intimidad, tomando un café con un amigo, con una amiga, si tú no estás preparado para hacerlo de la balastera. No estamos diciendo esto, no tengas temor. Pero dile al Señor, úsame, úsame. Porque quiero decirle a mi familia quién eres. Porque quiero decir a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos, a mis clientes, a mis trabajadores, a mis jefes, quién tú eres y que tú puedas hacer la obra de Dios. Dice la palabra que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Cristina,
¿Te imaginas que me callo o tú te callas y de repente ves a una piedra hablar? Hablando de Jesús a alguien. Las circunstancias hablarán si nosotros nos callamos. Tenemos que ser nosotros los que les digamos al resto, resucitó. Y después la obra de conversión la hará el Señor. La obra de conversión la hará el Señor. Igual que le dijo a Tomás, no seas incrédulo, cree. ¿O acaso no te dijo a ti el Señor eso a su tiempo? ¿Alguien te compartió el Evangelio? ¿Tuviste luchas? ¿Tuvimos luchas? 1000 cosas se pasaron por nuestra cabeza, torbellinos se pasaban por nuestra cabeza. Y de repente un día el Señor me dijo, el Señor te dijo, el Señor nos dijo, no seas incrédulo, cree. Y aquel día se generó fe en tu corazón. Y viniste a ser un hijo de Dios. Tuviste la visita del Espíritu Santo. Fuiste santificado. Y seguimos siendo santificados. No podemos callar. No podemos callar. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos, a partir de este momento, deciden no volver a callarse más? Yo no quiero callarme más. Yo no quiero callarme más. Y tengo que confesar que algunas veces me he callado. No quiero callarme más. No quiero. Porque no quiero que la responsabilidad de que alguien no escuche el Evangelio sea mía. No quiero. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu trato con nosotros. Gracias por recordar a la Iglesia cuál es su función, Señor. Venimos hablando durante semanas de esto. Y creo que era necesario, yo por lo menos, volver a escuchar una vez más acerca de esto, Dios. Queremos hacer nuestra parte y te rogamos que hagas la tuya, Señor. Genera fe en otros. Genera fe en otros, Señor. Necesitamos que edifiques la casa, Señor. Derrama de tu Espíritu, Dios. Que te escuchen. Que te escuchen, Señor. Que puedan ver, que sus ojos sean abiertos, Señor. Oramos por todos los que estamos en este lugar, en este momento, y los que no están, los que faltan, y escucharán el mensaje desde sus casas o desde su lugar de vacaciones. Genera fe en nosotros para no cerrar nuestra boca, Dios. Ayúdanos a usar los dones que nos diste y a recordar cada día y de hacer discípulos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Declaramos esta verdad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Recibiréis poder y me seréis testigos. Sorpréndenos, Dios. Sorpréndenos, Señor. Hasta el fin del mundo estaré con vosotros, nos dijiste. Gracias. No estamos huérfanos, amén.